Bienvenidos al podcast de Somos Eléctricos. Yo soy Antonio Sánchez y te voy a contar todas las novedades sobre movilidad eléctrica más importantes e interesantes de los últimos días. No te lo pierdas porque comenzamos ya. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Somos Eléctricos. Espero que estéis disfrutando del verano, porque aunque estamos en pleno mes de agosto, el sector del coche eléctrico no se ha ido precisamente de vacaciones. Y esta semana tenemos bastantes cosas de las que hablar. Vamos a empezar mirando qué coches eléctricos se están vendiendo más en España durante este mes de agosto. Y aviso, hay bastantes sorpresas. El líder no es un Tesla, tampoco un BYD, y de hecho, Tesla ni siquiera aparece entre los 10 primeros, aunque hay una explicación para ello. Después nos iremos hasta Alemania, porque allí acaba de suceder algo que hace unos años habría parecido prácticamente ciencia ficción. El coche eléctrico ha conseguido convertirse en la motorización más vendida durante un mes completo. También hablaremos de baterías. KTL está intentando juntar en una misma celda lo mejor de las baterías LFP y NCM. Y tenemos además un estudio con casi 10.000 coches eléctricos que nos permite responder a una de las preguntas que más se repiten. ¿Cuánto se degrada realmente una batería con el paso de los kilómetros? Conoceremos también el precio del nuevo Hyundai Ioniq 3 en España y hablaremos de un coche que personalmente considero importantísimo dentro de la historia reciente del coche eléctrico, el Porsche Taycan, que podría tener ya fecha para despedirse. Y por supuesto terminaremos con nuestro espacio Tesla. Hoy tenemos ingeniería escondida dentro de unos asientos ventilados, nuevos vídeos del Full Self Driving supervisado enfrentándose a situaciones bastante complicadas en carreteras europeas y cerraremos con una cifra que cuesta incluso pronunciar, la compensación atribuida a Elon Musk y su comparación con el salario de un trabajador de Tesla. Así que ponte cómodo, porque arrancamos ya. Y vamos a empezar en España y con una de esas clasificaciones que nos permite ver muy rápidamente cómo está cambiando el mercado. Porque si te preguntas cuál está siendo el coche eléctrico más vendido de agosto, ¿qué dirías? ¿Tesla Model Y? ¿El Tesla Model 3? ¿Algún BYD? Pues bien, ninguno de ellos. Por el momento, el coche eléctrico que lidera las matriculaciones de agosto en España es el Kia V3. Y digo por el momento porque estamos hablando de una fotografía provisional. Los datos analizados corresponden a las matriculaciones registradas por la propia DGT entre el 3 y el 13 de agosto, así que todavía puede cambiar bastante la clasificación cuando termine el mes. Pero la foto actual es muy interesante. El Kia V3 lleva 144 unidades y ocupa la primera posición. Segunda aparece el Toyota CHR Plus con 118 unidades. Y después tenemos un empate con 115 unidades entre el Citroën C3 y el Leapmotor B10. Fíjate ya solamente en esos 4 nombres: Kia, Toyota, Citroën y Leapmotor. Hace unos años, cuando hablábamos de los eléctricos más vendidos en España, la clasificación era muchísimo más previsible. Ahora las cosas se están poniendo bastante más divertida. Después aparece el BYD Atto con 110 unidades, seguido por otro BYD, en este caso el Dolphin Surf, con 96. En séptima posición tenemos otro Kia, el V2, con 90, y el Mercedes CLA eléctrico aparece octavo con 80 unidades. El Deepal S05 ocupa la novena posición, con 67, y cierra los 10 primeros el Spen G6 con 59 unidades. Y aquí hay dos cosas que me llaman especialmente la atención. La primera es BYD, porque aunque ninguno de sus coches lidere individualmente el ranking, si sumamos todos sus modelos, BYD alcanza las 316 matriculaciones durante el periodo analizado. Es decir, por volumen total de marca, está por delante incluso de Kia, que suma 295 unidades. Y esto demuestra algo de lo que llevamos hablando bastante tiempo. Las marcas chinas ya no están intentando entrar en España. Ya han entrado. Ahora están luchando por las primeras posiciones. Pero tenemos que hablar también de la gran ausencia de este ranking. Tesla, ni el Model 3 ni el Model 3 aparecen entre los 10 primeros. El Model Y suma únicamente 26 unidades durante el periodo analizado, y el Model 3 se mueve ligeramente por encima de una veintena, agrupando sus diferentes versiones. ¿Significa esto que Tesla se ha desplomado de repente en España? Pues no, la respuesta es clara, no. Hay que tener cuidado con una clasificación tomada a mitad de mes, y sobre todo con Tesla, porque históricamente sus entregas pueden concentrarse bastante, dependiendo de la llegada de vehículos y de la logística de transporte desde China. Así que habrá que esperar el cierre de agosto para sacar conclusiones. Incluso puede ser que sea un mes flojo para Tesla, pero luego el próximo mes lo reviente. El mercado eléctrico español se está fragmentando.
Tenemos modelos coreanos, japoneses, franceses, alemanes y una presencia china cada vez mayor, compitiendo en diferencias de apenas unas decenas de coches. Y para nosotros como compradores esto es probablemente una de las mejores noticias posibles que te puedo dar. Porque cuando tienes 10 o 15 fabricantes intentando convencerte para que compres su coche, tienen que competir en muchas cosas. En precio, en autonomía, en tecnología, en equipamiento. Así que más allá de quien termine siendo el número uno cuando acabe agosto, yo me quedaría precisamente con esto. Hay cada vez más alternativas y la batalla por vendernos un coche eléctrico está siendo cada vez más interesante. Y de España nos vamos a Alemania, porque quiero que pienses durante un segundo en lo que representa Alemania para la industria del automóvil. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Volkswagen, Autobahn, motores de 6 y 8 cilindros, décadas y décadas construyendo algunos de los motores de combustión más famosos de la historia. Pues precisamente allí acaba de producirse un punto de inflexión bastante simbólico. Por primera vez durante un mes completo el coche 100% eléctrico ha sido la tecnología con más matriculaciones en Alemania. Y ocurrió en junio. Ese mes se matricularon en Alemania 84.057 coches eléctricos, un espectacular 78,2% más que un año antes. Esto permitió a los eléctricos alcanzar una cuota del 28,4% del mercado, y lo importante es que consiguieron superar individualmente a todas las demás tecnologías. Los híbridos se quedaron muy cerca, con algo más de 83.000 coches. Los gasolina, en cambio, bajaron a unos 60.800, y los diésel, que durante décadas han sido prácticamente religión en Alemania, se han quedado en unas irrisorias 33.900 unidades. Piensa en esta fotografía. En el país que seguramente mejor representa el automóvil europeo tradicional, durante junio se vendieron más coches eléctricos que coches de gasolina. Eso, independientemente de lo que ocurra durante los próximos meses, ya es un dato realmente histórico. Y además parece que no fue simplemente algo puntual. En julio también se matricularon 78.609 eléctricos, un 61,7% más que en julio del año anterior, e incluso la cuota subió todavía más al 29,3%. Si miramos los 7 primeros meses de 2026, Alemania ya acumula más de 446.000 coches eléctricos matriculados. Aproximadamente uno de cada 4 coches nuevos vendidos allí durante el año han sido 100% eléctricos. Evidentemente esto no significa que mañana desaparezcan los coches de gasolina y diésel de las carreteras alemanas. El parque móvil tarda todavía muchísimos años en renovarse por completo, pero sí cambia completamente la conversación. Porque ahora una cosa es hablar del eléctrico como una tecnología minoritaria que algún día podría crecer, y otra, muy diferente, es tener meses donde prácticamente 3 de cada 10 coches nuevos ya son eléctricos. Alemania además ha recuperado este año determinadas ayudas para compradores particulares, vinculadas a los ingresos y a la situación familiar, y la oferta de modelos eléctricos europeos también es mucho mayor que hace unos años. Y todo esto va sumando. Y personalmente creo que hay algo especialmente interesante aquí. Durante años hemos escuchado que el coche eléctrico solamente funcionaba en mercados pequeños o extraordinariamente favorables como podía ser Noruega. Pues bien, Alemania no es Noruega. Estamos hablando del mayor mercado automovilístico de Europa y de uno de los centros industriales más importantes del mundo. Por eso esta noticia me parece mucho más relevante de lo que puede parecer viendo simplemente un porcentaje. Ahora la gran pregunta es ¿cuándo veremos algo parecido en España? Seguramente todavía nos queda camino por recorrer, pero viendo la velocidad a la que están cambiando algunos mercados europeos, quizás llegue antes de los que muchos imaginan. Vamos ahora con tecnología de baterías, y aquí KTL ha presentado una idea bastante curiosa. Durante años, cuando hablamos de baterías para coches eléctricos, simplificando mucho, hemos tenido que elegir entre dos filosofías. Por una parte tenemos las baterías LFP de litio ferrofosfato. Son generalmente conocidas por su estabilidad, su durabilidad y por utilizar materiales más económicos. Pero tienen una desventaja, su densidad energética suele ser menor. Y al otro lado tenemos tecnologías como las baterías NCM, con níquel, cobalto y manganeso. Estas consiguen almacenar más energía en un peso y volumen determinados, y esto resulta muy útil cuando buscamos coches con mucha autonomía. El problema es que son más caras y tienen otras desventajas. Así que KTL se ha hecho una pregunta bastante evidente. ¿Si pudiésemos juntar lo mejor de las dos? Y no me refiero a poner una batería LFP al lado de otra NCM dentro del mismo coche. Eso ya se había explorado. KTL está hablando de mezclar ambos materiales dentro de la propia celda. Claro, sobre el papel suena fácil. Metemos un poco de uno, un poco del otro y listo. Pero químicamente el asunto es bastante más complicado. El material LFP tiende a captar humedad y el NCM es especialmente sensible al agua.
Mezclarlos directamente puede generar reacciones no deseadas durante el propio proceso de fabricación. La solución de KTL consiste en modificar las partículas. Controlan el tamaño de las partículas LFP para reducir su superficie y aplican una capa protectora al material NCM para hacerlo más resistente frente a esa posible humedad. Y gracias a ello consiguen realizar una mezcla mucho más uniforme. ¿Y cuál es el resultado? KTL habla de una densidad energética de 230 vatios hora por kilogramo y asegura que a igualdad de peso puede aumentar la autonomía en más de un 15% respecto a una solución formada únicamente por LFP. Además, la compañía habla de más de 10.000 ciclos combinados, que es una cifra realmente enorme y resulta especialmente interesante para vehículos que cargan y descargan la batería con muchísima frecuencia. Esta tecnología se está empleando en la segunda generación de su batería FreeVoice Super Hybrid, orientada especialmente a híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida. Y aquí creo que está la parte realmente importante. En ocasiones hablamos de las baterías como si hubiese que encontrar una química ganadora que sustituya a todas las demás. LFP, NCM, sodio, estado sólido, como si solo pudiese sobrevivir una, y quizá el futuro sea justamente lo contrario. Utilizar diferentes materiales, diferentes químicas y diferentes arquitecturas dependiendo de lo que necesite cada vehículo. KTL ya había combinado distintas baterías dentro de un mismo paquete, ahora está llevando esa filosofía hasta el interior de la celda. Sobre el papel suena francamente bien, pero como siempre con las nuevas tecnologías de batería falta la prueba definitiva. Producción a gran escala, precio competitivo y varios años funcionando dentro de coches reales. Y ahí sabremos si estamos ante una curiosidad tecnológica o ante una de esas pequeñas revoluciones que terminan llegando a millones de vehículos. Seguimos y vamos con uno de los nuevos eléctricos que vamos a ver muy pronto por nuestras carreteras. El Hyundai Ioniq 3 ya tiene precio para España. Y Hyundai va a comenzar su comercialización de una forma bastante peculiar, porque en lugar de lanzar primero una versión económica de acceso, empezará directamente con una variante bastante equipada. El primer Ioniq 3 disponible será el N-Line, con 135 caballos, batería de 61 kWh y un precio oficial de 39.390 euros, antes de descuentos o promociones. En cuanto a autonomía, esta versión homologa 456 km bajo el ciclo WLTP. Y hago esa precisión porque Hyundai habla de hasta 496 km para otras configuraciones del Ioniq 3, que sean más eficientes. Pero el N-Line, que inicialmente tendremos en España, se queda en esos 456 km. Tenemos motor delantero, 250 Nm de par, un 0 a 100 en 9,5 segundos y 167 km por hora de velocidad máxima. Vamos, que claramente Hyundai no está intentando crear un deportivo, y creo que esto tiene todo el sentido del mundo. Es un compacto eléctrico pensado para utilizarse todos los días, donde probablemente importan muchísimo más los consumos, el confort y la autonomía que reducir medio segundo en una aceleración. En carga rápida podrá pasar del 10 al 80% en unos 29 minutos. Y hay otro detalle interesante, admite corriente alterna de hasta 22 kilovatios. El coche mide 4,17 metros, así que estamos ante un tamaño bastante manejable para ciudad, pero con una estética entre compacto y crossover. Y personalmente me gusta que Hyundai siga arriesgando con los diseños. Nos podrá gustar más o menos, pero al menos no parece que estén intentando fabricar el mismo SUV una y otra vez, cambiándole simplemente los faros. Esta primera versión en el Line además viene bastante equipada. Tenemos climatizador bizona, volante calefactable, cámara de 360 grados, control de crucero adaptativo, diferentes asistentes de conducción y dos grandes pantallas en el interior. Una de 12,9 pulgadas para la instrumentación y otra de 14,6 pulgadas para el sistema multimedia. Ahora bien, casi 40.000 euros por un compacto eléctrico de apenas 135 caballos tampoco es precisamente un precio que te haga caerte de la silla. Y creo que aquí va a estar la clave. Esto no va a ser la versión que nos diga realmente hasta dónde puede llegar comercialmente el Ioniq 3. Lo interesante real llegará después, cuando Hyundai introduzca acabados más sencillos y presumiblemente precios inferiores. Porque si consiguen realmente ofrecer este sistema formato con una autonomía razonable y un equipamiento atractivo, pero acercando claramente al precio hacia abajo, entonces sí podemos estar ante un coche con muchísimo potencial. Las primeras unidades deberían llegar a los concesionarios antes de que termine 2026, así que habrá que seguirlo muy de cerca.
Y ahora vamos con una noticia que personalmente me da un poquito de pena, porque hablamos del Porsche Taycan, uno de los primeros coches que consiguió demostrar que un vehículo eléctrico podía ser rapidísimo, tecnológico y al mismo tiempo seguir teniendo auténtico carácter Porsche. Pues bien, una información publicada en Alemania apunta a que Porsche podría finalizar la producción del Taycan antes de que acabe 2030. Pero atención, porque aquí es importante separar información y confirmación oficial. Porsche no ha confirmado por ahora que vaya a retirar el Taycan. Según la información publicada por el medio Wirtschaft Watch, la dirección de Porsche y el comité de empresas habrían alcanzado un principio de acuerdo para terminar progresivamente con la producción antes de 2030. Ese acuerdo todavía no estaría formalizado por escrito y Porsche, pregunta por el asunto, no le ha confirmado ni desmentido. Así que de momento, mucha prudencia con esto. Lo que sí tenemos son unos números que ayudan a entender por qué puede existir esta conversación. En 2023 Porsche entregó más de 40.000 Taycans en todo el mundo. En 2024 las ventas cayeron aproximadamente a la mitad, unas 20.800 unidades. En 2025 volvieron a bajar hasta poco más de 16.000. Y durante la primera mitad de 2026 Porsche ha entregado unas 6.200 unidades, un 25% menos que durante el mismo periodo del año anterior. Mientras tanto, ¿qué está funcionando mucho mejor? Creo que muchos ya sabéis la respuesta. Un SUV. Y tiene nombre, el Macan. En 2025 Porsche vendió más de 84.000 Macans y más de 45.000 fueron ya completamente eléctricos. Y esto nos vuelve a enseñar algo que vemos constantemente en el mercado actual. Por mucho que a los aficionados nos encanten las berlinas deportivas, el público realmente está comprando SUVs. Lo curioso de todo esto es que Porsche acaba de seguir mejorando el Taycan. El modelo 2027, por ejemplo, ha recibido novedades de software, mejoras de infoentretenimiento e incluso el sistema eShift, que permite recrear virtualmente cambios de marcha acompañados por una nueva interpretación de sonido deportivo eléctrico de Porsche. Así que tampoco parece un coche al que hayan abandonado. Aunque finalmente termine desapareciendo antes de 2030, todavía puede tener varios años de vida comercial, y es que estamos en 2026. Y si termina ocurriendo, yo tampoco calificaría al Taycan como un fracaso. Más bien, al contrario. El Taycan fue importantísimo. Demostró que un coche eléctrico grande y pesado podía seguir transmitiendo sensaciones, tener un comportamiento excepcional y llevar orgullosamente el escudo de Porsche. Probablemente su problema no sea tecnológico, sea simplemente comercial. Ahora Porsche tiene el Macan eléctrico, llegarán más modelos y el comprador tiene muchas más alternativas, como el nuevo Cayenne. Aún así, espero que si finalmente desaparece el Taycan, exista un sucesor. Porque el mercado eléctrico necesita coches racionales, baratos y eficientes. Pero, oye, también necesita coches que simplemente nos hagan girar la cabeza cuando pasan por delante. Y sí, el Taycan, de eso sabe bastante. Antes de entrar en nuestro espacio Tesla, quiero hablarte de una de las noticias que probablemente más interesantes resulten para cualquiera que esté pensando en comprar un coche eléctrico. Especialmente si hablamos de un eléctrico de segunda mano. Porque existe un miedo que se repite continuamente. La batería. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a degradarse? ¿Y si compro un coche con 100.000 kilómetros y poco después tengo que cambiar una batería que cuesta miles y miles de euros? Pues tenemos nuevos datos que ayudan bastante a poner ese miedo en perspectiva. El portal sueco especializado en vehículos eléctricos, Carla, ha publicado los resultados obtenidos a partir de 9.953 pruebas de batería realizadas entre el 2022 y 2026. Y aquí es importante hacer una puntualización. No significa que hayan cogido 10.000 coches y hayan seguido cada una de ellas durante 5 años. Son casi 10.000 mediciones realizadas a lo largo de esos 5 años sobre vehículos de distintas marcas y modelos dentro del mercado sueco de ocasión. Aún así, la muestra es muy interesante. ¿Y el resultado? ¿Cuál ha sido? Pues bien, el 94% de los coches analizados conservan más del 90% de la salud de la batería. Repito, el 94%. Más de 5.100 coches mantenían entre el 95 y el 100% de la capacidad. Otros aproximadamente 4.200 estaban entre las cifras de 90 y 95%. ¿Y cuántos estaban por debajo del 80%? Solo 13 vehículos. 13 de casi 10.000. Esto representa aproximadamente un 0,13% de la muestra. Y hay otro dato que me parece incluso más interesante. Los coches que habían superado los 100.000 kilómetros conservaban de media más del 92% de salud de la batería. Creo que estas cifras sirven para desmontar una comparación que se hace constantemente. La batería de un coche eléctrico no funciona igual que la batería de nuestro teléfono móvil.
Un coche tiene un sistema de gestión de batería muchísimo más sofisticado. Controla temperaturas, controla cargas, dispone de márgenes de protección y normalmente ni siquiera permite utilizar físicamente el 100% de la capacidad real de las celdas. Todo eso está pensado precisamente para que la batería dure muchos años. ¿Significa esto que todas las baterías van a ser eternas? Evidentemente no. Hay modelos que degradan mejor que otros. Influye la temperatura, el uso, los hábitos de carga y muchísimos otros factores en los que no voy a entrar. Pero creo que esta información nos lleva hacia algo que va a ser fundamental en el mercado de segunda mano: el certificado de salud de batería. Cuando compramos un coche de combustión usado no miramos solamente el kilometraje, preguntamos por el mantenimiento, averías, estado del motor, embrague, distribución. Pues con un eléctrico acabaremos haciendo exactamente lo mismo, pero una de las cifras fundamentales será el estado de salud de la batería. Dos coches pueden tener 5 años y 100.000 kilómetros, y sus baterías pueden encontrarse en estados diferentes dependiendo de cómo hayan sido tratadas. Así que más que tener miedo automáticamente a comprar un eléctrico usado, lo realmente inteligente será pedir datos. Y viendo esto casi 10.000 análisis, los datos parecen bastante más tranquilizadores de lo que algunos podrían pensar. Y ahora sí, llegamos a nuestro espacio Tesla. Y hoy vamos a empezar hablando de algo que probablemente utilizamos sin plantearnos la cantidad de ingeniería que puede esconder. Un asiento. Sí. Has oído bien, un asiento. Y es que Tesla acaba de recibir en Estados Unidos una patente relacionada con sus sistemas de ventilación de los asientos. La patente fue solicitada originalmente en junio de 2022 y finalmente ha sido concedida el 4 de agosto de 2026. Y lo curioso es ver cómo algo aparentemente tan sencillo como tener aire fresco en la espalda puede terminar convirtiéndose en un pequeño problema de ingeniería. Porque un asiento ventilado necesita conseguir que el aire circule justamente por una zona donde tenemos a una persona sentada encima, comprimiendo toda la espuma. Y ahí es donde está precisamente el problema. Si haces pequeños canales de la espuma para que pase el aire y después colocas encima a una persona de 70, 80 o 100 kilos, pues esos conductos pueden deformarse y el flujo de aire pues va a empeorar. La solución que describe Tesla utiliza una tapicería permeable, espuma moldeada con diferentes orificios y una serie de conductos rígidos que permiten o que permanecen abiertos aunque el asiento esté soportando peso. Después tenemos ventiladores conectados a ese sistema y hay una característica especialmente interesante. El sistema no solo puede soplar aire hacia el ocupante, también puede hacer justo lo contrario, aspirarlo. Es decir, el aire puede atravesar la tapicería desde la zona donde está nuestro cuerpo, pasar por los orificios de la espuma y llegar hasta los conductos interiores antes de ser expulsado por la parte inferior. Esto nos va a permitir mover aire precisamente en las zonas donde se acumula calor y humedad. La patente contempla distintas configuraciones, tanto aspirando como impulsando aire, así que no estamos hablando exclusivamente de un sistema de succión. Y después de esos conductos rígidos, porque Tesla busca que sean suficientemente resistentes como para no cerrarse cuando alguien se sienta, pero al mismo tiempo tengan cierta flexibilidad para no convertir el asiento en un banco de madera, pues también está patentado. Incluso el proceso de fabricación está pensado para poder moldear la espuma alrededor de esos conductos sin terminar bloqueándolos. Y sé lo que alguno va a estar pensando. Vale, es un asiento ventilado, tampoco hemos descubierto la fusión nuclear. Y efectivamente, pero precisamente por eso me parece interesante todo esto. Cuando hablamos de eficiencia en un coche pensamos automáticamente en aerodinámica, motores o baterías, y después descubres que hay equipos de ingenieros estudiando cómo tiene que circular el aire por debajo de tu trasero. El automóvil moderno está lleno de pequeños problemas como este que jamás vemos, y muchas veces son precisamente esos detalles los que terminan haciendo que un coche se sienta mejor resuelto que otro. Y Tesla se ha caracterizado muchas veces por esto, por redescubrir algo que ya existía, pero dándole un giro completamente distinto. Y aquí tenemos un ejemplo. Y seguimos con Tesla, pero ahora dejamos los asientos y nos vamos a la carretera. Tesla está publicando nuevos vídeos del Full Self-Driving supervisado funcionando en diferentes países de Europa. Y no son precisamente vídeos de un coche circulando tranquilamente por una autopista vacía. La compañía ha querido enseñar situaciones bastante más complicadas: peatones, ciclistas, camiones, carreteras estrechas, nieve, agua, conductores que no respetan prioridades, ese maravilloso caos llamado tráfico real. Uno de los ejemplos más llamativos ocurre en una rotonda en Alemania. Otro vehículo entra en la trayectoria del Tesla generando un riesgo de colisión.
Pues bien, el sistema detecta ese movimiento, modifica su conducción y deja espacio para evitar el impacto. Y creo que situaciones como estas explican perfectamente la enorme dificultad de desarrollar un sistema de conducción automatizada, porque enseñar a un coche las normas es solamente una parte del problema. Digamos que eso es incluso hasta lo fácil. Lo difícil es enseñarle qué hacer cuando los demás no cumplen las normas. Tesla asegura que Full Self Driving supervisado ha sido entrenado y probado durante 2,2 millones de kilómetros en 19 países de la Unión Europea. Y en los vídeos aparecen escenarios de todo tipo. En Letonia vemos encuentros con camiones, en Reino Unido conducción nocturna por carreteras con grandes acumulaciones de agua, en Lituania el Tesla deja espacio a un camión en una zona muy estrecha, o en Suecia tenemos a un autobús cruzándose delante del vehículo sobre una carretera nevada. También aparecen peatones, bicicletas, pasos a nivel y obstáculos en la calzada. Incluso situaciones donde el sistema tiene que interpretar gestos realizados por personas o agentes de la policía. Y esto es especialmente interesante, porque una cosa es reconocer que un semáforo está rojo, eso es un dato relativamente estructurado, y otra completamente distinta es entender que un policía situado en mitad de la carretera te está haciendo un gesto con la mano y que ese gesto modifica lo que debes de hacer. Ahí empezamos a entrar realmente en interpretación de contexto. Ahora bien, hay una palabra que no debemos perder nunca de vista: supervisado. Full Self Driving supervisado no convierte al Tesla en un vehículo autónomo en el que el conductor pueda olvidarse de la carretera. El conductor continúa siendo responsable y tiene que estar preparado para intervenir. Actualmente la suscripción mensual de Full Self Driving supervisado está disponible, según Tesla, en mercados europeos como Países Bajos, Lituania, Estonia, Dinamarca y Bélgica. Así que estamos viendo una expansión progresiva por Europa. Estos vídeos tampoco demuestran que el sistema sea infalible. Un vídeo seleccionado por el propio fabricante evidentemente nos enseña aquello que el fabricante quiere enseñarnos, pero sí sirven para apreciar lo muchísimo que ha aumentado la complejidad del sistema respecto al antiguo concepto de autopilot, que básicamente asociábamos a mantener carril, distancia y velocidad. Y ahora viene la parte que todos queremos saber. ¿Cuándo veremos una implantación mucho más amplia por Europa? ¿Y cuándo llegará de forma generalizada a España? Pues bien, aquí vamos a estar muy atentos a ello, porque probablemente estemos entrando en una de las fases más interesantes de la historia del Full Self Driving fuera de Norteamérica. Y todo esto te lo cuento en el nuevo vídeo de Eléctricos TV de esta semana, que va a estar disponible el próximo martes, así que estate muy atento porque te mostraré muchos detalles al respecto. Y terminamos el espacio Tesla con una de esas cifras que hay que leer dos veces, porque la primera parece que tiene que existir algún tipo de error. La remuneración atribuida a Elon Musk en Tesla durante 2025 equivale, según el informe Executive Play Watch de AFL-CIO, a la remuneración mediana de 2.522.203 empleados de Tesla. Sí, más de 2,5 millones. Pero aquí tenemos que explicar muy bien la letra pequeña, porque decir simplemente que Elon Musk cobró todo ese dinero durante 2025 sería incorrecto. Vamos a ir por partes. Según los datos utilizados en el informe, Tesla declaró que para Musk una compensación total valorada en 158.359 millones de dólares. Al cambio utilizado, pues son unos 137.300 millones de euros. Mientras tanto, la remuneración mediana de los trabajadores utilizada por Tesla es de unos 62.786 dólares. De ahí sale esa proporción absolutamente descomunal. Para ponerlo todavía más en perspectiva, si quitamos Tesla de la ecuación, la relación media entre la remuneración de un CEO del S&P 500 y la de un trabajador fue de unos 312 a 1. En el caso de Elon Musk estamos hablando de más de 2,5 millones a 1. Pero es muy importante. Elon Musk no recibió 158.000 millones de dólares en efectivo durante 2025, ni mucho menos. Prácticamente toda esta cifra corresponde a valoraciones contables asociadas a diferentes paquetes de acciones e incentivos. Tesla indica incluso que la remuneración efectiva realizada por Musk durante 2025 fue de cero. Dentro de esos 158.359 millones de dólares contabilizados, unos 132.299 millones corresponden al valor máximo de concesión de un plan de incentivos de 2025. Otros 26.060 millones corresponden a un paquete provisional que terminó siendo cancelado completamente en abril de 2026. Además, cuando Tesla presentó la documentación, Elon Musk todavía no había alcanzado ninguna de las 12 fases previstas dentro del nuevo plan de rendimiento. Por tanto, mucho cuidado con esto. La cifra contable existe, la comparación salarial existe, pero no significa que Tesla hiciese una transferencia de 158.000 millones de dólares a la cuenta corriente de Elon Musk. Ahora bien, eso no hace que la cifra deje de ser espectacular, especialmente si lo ponemos junto a los resultados de Tesla durante 2025.
La compañía facturó 94.827 millones de dólares, un 3% menos que el año anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas cayó aproximadamente un 46,5% desde algo más de 7.000 millones de dólares hasta unos 3.800 millones. Al mismo tiempo, Tesla aumentó fuertemente su inversión en investigación y desarrollo, principalmente por inteligencia artificial y otros proyectos tecnológicos. Y creo que ahí está realmente el debate interesante. No es si Elon Musk recibió 137.000 millones de euros en su cuenta bancaria, porque sabemos que no fue así. El debate está en el valor que Tesla está dispuesta a asociar a un paquete de incentivos diseñado para mantener a Elon Musk implicado y para vincular su recompensa a objetivos extraordinariamente ambiciosos. Para quienes defienden este tipo de remuneración, Musk ha sido decisivo para convertir Tesla en lo que es actualmente y solamente recibiría buena parte de esa riqueza si consigue multiplicar enormemente el valor de la compañía. Para quienes lo critican, la escala del paquete es tan gigantesca que resulta difícil de justificar, especialmente cuando se compara con la remuneración de los empleados o con los propios resultados recientes del negocio. Y seguramente este debate nos va a acompañar durante bastante tiempo, porque si hay algo que hemos aprendido durante los últimos años, es que cuando una misma frase aparecen las palabras Tesla, Elon Musk y dinero, la historia nunca suele ser pequeña. Y ahora vamos con nuestra última parte de la sección donde compartimos las opiniones que habéis enviado y que nos habéis hecho llegar del anterior podcast de los lunes. Os invito a que participéis porque me gusta muchísimo conocer vuestras opiniones y transmitirlas. Y como siempre comenzamos con los audios. Los audios que nos ha enviado tanto Terere Verde como Antonio. Vamos en esta ocasión a escuchar primero a Terere Verde. Buena comunidad. Esta semana quisiera comentar una noticia de la web somoseléctricos.com con el título KTL acelera su batería a estado sólido y desafía a BYD con una fecha clave, en este caso 2027, prácticamente a la vuelta de la esquina. De nuevo, el desarrollo de tecnologías cada vez más seguras y con mayor densidad energética en cuanto a baterías se ve bastante acelerado y es una competencia. Aquel que llegue primero realmente va a tener una gran ventaja competitiva. En este caso, recordemos también que MG este mismo año ya ha iniciado la producción de unas baterías que son semisólidas. Ya estamos alejados de esa narrativa de que son pruebas de laboratorio. En este momento ya, por más que sea en baja escala, se inicia lo que es la producción en fábricas. Y de nuevo, seguiríamos lo que es un proceso como el de siempre la industria, primero para los autos más premium, posteriormente, a modo que se vayan puliendo esos procesos de producción masiva, van a ir bajando a vehículos de más bajo costo. De nuevo, ya no hablamos de 5 años o 4 años en cuanto a ventana de desarrollo, directamente a 12 meses o menos, donde la competencia es feroz. Aquí de nuevo, el que llegue a conseguir el mejor desarrollo de baterías, densidad energética, seguridad, tendrá una gran ventaja competitiva en el mercado. Muchas noticias por la web somoseléctricos.com, la invitación de siempre a que pasen una vuelta por allí. Les manda un saludo de Paraguay, Terere Verde. Muchísimas gracias, Terere Verde, como siempre, por tu apoyo. Y ahora vamos a escuchar a Antonio. Cada tipo de tracción en un coche eléctrico cambia drásticamente la forma en que el vehículo acelera, se comporta en curva y gestiona la autonomía. A diferencia de los coches de combustión, los eléctricos, como sabéis, entregan todo el par motor de forma instantánea, lo que hace que la elección de la tracción sea aún más determinante. Los coches con tracción delantera, el motor eléctrico está situado en el eje delantero y mueve las ruedas delanteras que además giran. Es la configuración habitual en vehículos eléctricos urbanos y de gama de entrada. Las ventajas es que tienen mayor eficiencia y autonomía. Suelen ser vehículos más ligeros al tener un solo motor y transmisiones mucho más sencillas, lo que reduce el consumo de energía. Además,
tienen mejor habitabilidad y maletero. Al concentrar el sistema de propulsión delante, se suele liberar espacio en las plazas traseras y el maletero posterior. Y tienen un comportamiento predecible. Si se pierde el control, el coche tiende al subviraje, es decir, irse de morro. Una reacción fácil de corregir para los conductores nuevos o medios simplemente soltando el acelerador. Y además tienen un precio más accesible. Es la arquitectura más económica de fabricar. Los inconvenientes: pérdida de tracción al acelerar. Al acelerar fuerte, la transferencia de peso se va hacia atrás. Como las ruedas delanteras pierden apoyo, es fácil que patinen debido al par instantáneo del motor eléctrico. Además, tienen una dirección que podríamos llamar contaminada. Las ruedas delanteras deben empujar y girar al mismo tiempo, lo que a veces transmite tirones a la dirección al acelerar a fondo. Referente a los coches con tracción trasera, el motor eléctrico se ubica, lógicamente, en el eje trasero. Es la configuración estándar para muchos eléctricos de tamaño medio y alto, como el Tesla Model 3, base o la plataforma MEB del grupo Volkswagen. Las ventajas: excelente motricidad y aceleración. Al acelerar, la masa del vehículo se desplaza hacia atrás. Esto aplasta las ruedas traseras contra el asfalto, logrando un agarre óptimo desde parado. Tiene además mejor radio de giro. El eje delantero queda libre de palieres de transmisión, lo que permite a las ruedas girar en ángulos más cerrados, ideal para maniobrar en ciudad. Y cuentan con un reparto de pesos equilibrado. Al separar la función de girar, que está delante, y empujar, que está detrás, el tacto de conducción es mucho más dinámico y preciso. Los inconvenientes es que tienen menor tracción en condiciones adversas, es decir, en nieve, hielo o lluvia muy intensa. La zaga puede volverse inestable si no actuar de forma fina con el acelerador. Tendencia al sobreviraje. Si se sobrepasa el límite de adherencia en curva, el coche tiende a irse de atrás, es decir, derrapar, lo que requiere intervención del control de estabilidad por manos más experimentadas. Y ahora vamos con los coches de tracción total, es decir, a las 4 ruedas. Generalmente utiliza 2 motores independientes, uno en el eje delantero y otro en el trasero, si bien en superdeportivos pueden tener hasta 3 o 4 motores. Las ventajas es que tienen el máximo agarre y aceleración, porque reparte el par entre las 4 ruedas según la adherencia de cada una, permitiendo cifras de aceleración de 0 a 100 insuperables. También son muy seguras en climas adversos. Es la mejor opción para conducir sobre nieve, hielo o asfalto mojado. Y cuentan con una gestión inteligente del par. La electrónica puede enviar potencia a cada rueda de forma independiente en milisegundos para corregir trayectorias sin necesidad de frenar el coche. Los inconvenientes de la tracción a las 4 ruedas es que tienen menor autonomía. Lógicamente, al llevar 2 motores, 3 o 4, incrementa la fricción mecánica y el consumo eléctrico, restando kilómetros por carga. Tienen mayor peso. El segundo motor y la electrónica asociada añaden peso al conjunto, normalmente entre 80 y 150 kilos extras. Y tienen, lógicamente, un coste más elevado. Aumenta el precio de compra del vehículo y suele estar reservado a versiones tope de gama. A seguir disfrutando del verano. Muchísimas gracias, Antonio, por tu aportación. Y ahora vamos con los comentarios que dejasteis en iVoox, en formato texto, como Antonio García, que nos dice: conceptualmente el Smart Hashtag es perfecto para la ciudad. Bueno, se le ha olvidado el 2. Estéticamente me gusta más la parte trasera que la delantera, a la que considero que le falta algo para ser totalmente atractiva. Antonio nos dice que Elon Musk siempre a lo grande con su nuevo proyecto de construir la mayor fábrica de chips del mundo.
María Pilar Alonso Lozano nos dice: el Full Self Driving V14 Lite es una tirita para ahorrarse dinero Tesla y no la solución para los propietarios del Full Self Driving con Hardware 3. Asturnaz nos dice varias mini reflexiones. ¿No estáis un poco hartos de que cada vez que hay un incendio con un coche salga el rumor de que era eléctrico y luego cuando se ve que no lo era hay que discutir con los haters para demostrarlo e incluso te insulten? Totalmente cierto. La verdad es que parece ser que todos los incendios vienen de los coches eléctricos, cuando ya sabéis que se incendian más los de combustión que los eléctricos. Ahora lo que siempre protestan por todo también tienen problemas porque se instale una fábrica de MG en Ferrol y dicen que atenta contra la seguridad nacional. ¿Por qué el resto de las marcas no consiguen un consumo como Tesla y se quedan tan lejos? Sería clave que pudieran competir en ese aspecto y con ello se ganará en autonomía. Un abrazo y feliz verano. Muchas gracias, Asturnaf, por compartir todo esto con nosotros y estas reflexiones, y feliz verano para ti también. Y Televerde nos dice: el segmento de lujo está en la mira de los fabricantes chinos, un segmento donde ofrecen calidad, última tecnología, diseño y prestaciones sumamente altas. Recordando que se está dando un gran cambio generacional, es una gran oportunidad para los fabricantes chinos. Y con esto, muchas gracias Televerde también, llegamos al final de este podcast. Espero que os haya gustado muchísimo. Próximo lunes tenemos nueva cita, nueva entrega, pero como sabéis, mañana tenéis los Daily News, también tenemos el martes los Eléctricos TV, que va a ir sobre conducción autónoma. Yo que tú no me lo perdería porque va a estar absolutamente muy interesante. Vamos a hacer unas reflexiones muy muy buenas, vamos a pensar sobre ello. Y lógicamente todos los días tenéis que entrar en nuestra web somoseléctricos.com porque ahí tenemos todas las noticias del día. Nada más, amigos, mañana más y mejor. Pasar un bonito día. Adiós.